Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta que es la sexta charla de Lejos pero Cerca en 30. El día de hoy vamos a tratar un tema que es de interés para prácticamente cualquier organización que quiera implementar o esté trabajando bajo un sistema de gestión de inocuidad, que es prácticamente los pasos preliminares para emitir un análisis de peligros. Esto va enfocado a la metodología del HACCP. Vamos recordando que es primeramente el HACCP, también conocido como APCC. Por sus siglas en inglés, pues lo conocemos como HACCP, ¿verdad? Es prácticamente el análisis de peligros y puntos críticos de control. Hay que aclarar que esta es una metodología. Esta metodología surge pues, prácticamente desde los años 60. La compañía Pillsbury, entre el ejército de Estados Unidos y la NASA, participaron para crear un programa que querían buscar ellos que fuera de cero defectos. ¿Qué quiere decir esto? Que, pues, que garantizara la inocuidad. Sigamos recordando que es inocuidad, es que un producto no nos cause daño a la salud o a cualquier consumidor, pues que no le vaya a generar alguna molestia. Entonces, para los programas espaciales, lo que querían ellos era pues garantizar la inocuidad de los alimentos que los astronautas fueran a consumir, ¿no? Durante su estancia en el espacio, puesto que allá pues no iban a tener acceso a servicios médicos. Entonces, de ahí surge esta metodología. Vamos recordando esta metodología o este sistema, ¿en qué consiste? Son 5 pasos preliminares, como lo vemos aquí. El día de hoy vamos a hablar sobre estos 5 pasos preliminares, pero la metodología HACCP no termina en estos 5 pasos preliminares. Es prácticamente la base. Entonces, también consta de 7 principios, que son los conocidos como los 7 principios del HACCP, que el día de hoy no nos vamos a enfocar a esto. El día de hoy nada más vamos a ver los 5 pasos preliminares, que son los que aparecen aquí. Este es un resumen de una implantación de un HACCP, de un análisis de peligros. Como aquí pueden ver, tenemos los programas prerequisitos, así les llamamos en ISO 22000, pero este es el equivalente a las buenas prácticas de higiene que nos habla el códex, o también a las buenas prácticas de manufactura de las que nos habla la norma 251 aquí en México. Entonces, cuando escuchen PPR, BPM o prácticas de higiene del códex, pues vamos a estar hablando que es prácticamente un término similar porque nos habla de las bases que son previas a la implantación de un HACCP, ¿no? O a la metodología del HACCP. Entonces, habiendo explicado esta parte, vamos comenzando. El día de hoy lo que quiero recalcar prácticamente es explicar estos 5 pasos preliminares, pero basándome en 4 herramientas que nos van a ayudar a brindar apoyo, ¿no? Estas herramientas que nos van a ayudar a poder realizar nuestros 5 pasos preliminares de manera más completa. Una de ellas va a ser el Códex Alimentarios, que prácticamente aparece en el anexo de la revisión 3 de 1997. Este es el título, Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, y sus directrices para que lo apliquemos. Es prácticamente el códex en unión con la Organización Mundial de la Salud y la FAO. Entonces también vamos a hacer uso de otra herramienta que es un manual de capacitación que nos da la FAO. El capítulo 3 de este sistema es el llamado análisis de peligros y puntos críticos de control. Aquí aparecen las siglas en español, pero recordemos que es lo mismo HACCP que APCC, entonces no se vayan a asustar si ven estos términos, es lo mismo. También vamos a hacer este uso de la herramienta de ISO, que también nos habla un poco de cómo implementar estos 5 pasos preliminares de la metodología HACCP, ISO 22000, y una norma que tenemos también de HACCP, que es colombiana, también la vamos a utilizar, la vamos a revisar el día de hoy. Entonces vamos comenzando. El paso 1. En el códex nos dice que el paso 1 se llama formación de un equipo HACCP. Entonces, ¿qué nos dice el códex? Que tenemos que tener un equipo multidisciplinario que tenga conocimientos y competencias específicos. También que delimitemos el alcance del plan HACCP. En este caso, el plan HACCP no lo vamos a hablar el día de hoy porque eso es parte de los 7 principios. Entonces, prácticamente aquí en el alcance lo que vamos a hacer
es ver a qué productos va a abarcar, ¿no?, mi certificación o mi análisis de peligros, etc. También nos menciona el códex que podemos asesorarnos de externos. Entonces, prácticamente el equipo multidisciplinario, el códex nos lo deja muy, muy corto. En el códex nada más nos dice, haz esto, que tu equipo multidisciplinario tenga conocimientos y competencias específicas, delimita el alcance y que puedes tener asesoramiento externo. Entonces, vamos a la siguiente herramienta. La FAO, en su manual de capacitación, le llama diferente al paso 1, lo llama formación de un equipo encargado del análisis de peligros y puntos críticos de control. Básicamente es lo mismo, pero lo llama diferente. Entonces aquí sí viene un poquito más explicado, ¿no? Viene más desarrollado. Aquí nos habla de un compromiso de la dirección y del personal que va a estar involucrado. Nos habla que el equipo sea multidisciplinario. Aquí la FAO ya nos dice de qué áreas puede estar conformado mi equipo multidisciplinario. La FAO también nos recomienda que el equipo sea menor a 6, no mayor a 6 integrantes, por la cuestión de la comunicación, la toma de decisiones. Generalmente cuando son equipos más grandes, pues es más difícil, ¿no?, llegar a estos acuerdos. Entonces, esa recomendación nos hace la FAO. También dentro del paso 1, la FAO pues abarca lo mismo que el códex. Prácticamente el códex va a ser nuestra base. Cuando quieren certificarse, el códex es la base de certificación, pero como el códex nos lo deja muy corto, es por eso que optamos por revisar otro tipo de herramientas o otro tipo de bibliografía, ¿no?, para completar nuestro plan HACCP, nuestro análisis de peligros y nuestros 5 pasos preliminares. Entonces, la FAO también nos comenta que podemos tener asesoramiento externo. La FAO aquí ya nos habla de un coordinador y sus funciones. Lo hemos escuchado con otros términos, por ejemplo, en ISO, como el líder del sistema de gestión, pero aquí no lo hace conocer como un coordinador. ¿Y cuáles son las funciones de este coordinador? Además de que nos habla qué capacitación debe tener el equipo HACCP y qué recursos va a necesitar este equipo. Entonces viene un poquito más completo. La siguiente herramienta es la ISO 22000. Entonces aquí nos habla también de la alta dirección, nos habla del equipo de inocuidad y nos habla de un líder del equipo de inocuidad. Si se fijan, prácticamente pues es lo mismo, pero viene enfocado, o aquí ya trae más incisos que nos van a ayudar a complementar esta información. También nos habla del conocimiento y la experiencia y que sea multidisciplinario. Entonces, ambas metodologías o ambas herramientas o fuentes bibliográficas nos hablan de lo mismo, pero una está más completa que otra. Entonces, la última que vamos a revisar para el primer paso es la norma colombiana para la implementación del HACCP. En esta norma lo conocen el paso 1 como conformación del equipo HACCP, entonces prácticamente va alineada al códex. Nos habla de lo mismo, que tenga un conocimiento técnico. Nos habla del equipo multidisciplinario que sea con experiencia y conocimientos. Aquí nos habla como representante de la dirección, lo que anteriormente veíamos como la alta dirección, y nos habla de la formación y la competencia del equipo HACCP. Esta norma lo que tiene es que viene muy desglosado cada punto, entonces les va a ayudar bastante para ver qué hacer en cada apartado. Entonces, prácticamente la conclusión del paso 1 es generar un acta de conformación del equipo de inocuidad, un acta de nombramiento de un líder de inocuidad, de un representante de la dirección, generar una minuta de reuniones del equipo y un perfil de puesto del equipo de inocuidad. Entonces, prácticamente con estas evidencias nosotros podemos dar cumplimiento al primer paso preliminar. Ahora el paso 2 es la descripción del producto. El códex nos dice que sea una descripción completa del producto que incluya todos estos términos y que los podemos agrupar por características similares. En este caso, pues el códex nos lo dice muy en general. La FAO nos dice que incluyamos la formulación del producto, y también nos ayuda, este manual cuenta con formularios que ya están prediseñados para que nosotros hagamos nuestra descripción del producto y nuestros ingredientes. Prácticamente viene un poquito más completo. Nos vamos a ISO 22000, en el requisito 8512. Sí nos menciona esta parte de características de las materias primas. Entonces aquí la ISO es muy específica, lo que tenemos que desarrollar para las materias primas y los ingredientes. Entonces hay que cumplir con todos estos incisos. Generalmente es uno de los errores que cometen las organizaciones, no cumplen con todos los incisos que pide la ISO, entonces eso genera un incumplimiento, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto. Prácticamente
siempre o fallan por la nueva versión en la fuente o en el lugar de origen. Siempre hace falta como completar esa parte. Y también la ISO 22000 nos pide características de los productos finales. En este caso, también hay que cumplir con los siguientes incisos de acuerdo a la ISO 22000. La parte de la norma colombiana nos dice, pues prácticamente es lo mismo que el códex, que sea una descripción completa del producto, que incluye información pertinente sobre inocuidad. Y nos viene qué información hay que completar en cada descripción del producto. Si se fijan, también viene muy general. Entonces, la más completa para este paso sería la ISO 22000. Nuestras evidencias para el paso 2 serían las especificaciones de cada materia prima, insumo o material en contacto con el producto. Esto es muy importante, solo materiales en contacto con el producto es lo que nos importa para la inocuidad. Podemos tener de otros, pero los que nos va a afectar va a ser los que nos van a ayudar, perdón, para nuestro plan HACCP, nuestro análisis de peligros, va a ser los que estén en contacto con nuestro producto y las especificaciones de cada producto terminado. Son dos diferentes, ¿sí? Aquí tenemos materias primas y aquí tenemos productos terminados. Entonces, esas serían nuestras evidencias para el paso 2. Vamos ahora al paso 3. El paso 3 es la determinación del uso previsto del producto. ¿Qué quiere decir esto? Pues para qué se va a usar, ¿no?, este producto. ¿Qué uso le va a dar el consumidor final prácticamente? Entonces, el códex lo deja muy corto. Nada más nos dice que lo determinemos para quién va dirigido. También nos dice que consideremos grupos vulnerables, pero nada más nos dice que lo determines considerando el uso que estimas que le vas a dar que estimas que le va a dar el usuario. Entonces se queda un poco corto en esa parte. Nos vamos a la FAO y en la FAO nos lo muestran como identificación del uso final. Se fijan, el término es diferente. Aquí no lo menciona como uso previsto y acá es como uso final. No se confundan, son términos o terminología diferente, pero se refiere al mismo principio o al mismo paso. Aquí es prácticamente lo mismo, al uso al que está destinado el producto. Y aquí lo extra que nos menciona la FAO es que hay que especificar dónde se va a vender el producto prácticamente, y aquí ya nos menciona cuáles son los grupos vulnerables, en este caso del sector delicado de la población, por ejemplo, mujeres embarazadas, niños pequeños, ancianos, con personas con deficiencias inmunológicas. Entonces la FAO es un poco más explícita cómo identificar el uso final del producto. En el caso de la ISO 22000, lo conocemos como uso previsto. Aquí la ISO 22000 sí es muy exacta, nos pide que incluyamos la manipulación razonablemente esperada del producto final y cualquier manipulación no intencionada, pero razonablemente esperada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si yo sé que mi producto una persona le va a dar un uso indebido, pero él no sabe que, pues, que está mal ese uso o qué daño le puede causar, pues que yo lo contemple, ¿no? Por ejemplo, con las tintas del mazapán, el mazapán generalmente lo consumimos y pues el empaque generalmente lo introducimos a nuestra boca, entonces las tintas contienen estos metales pesados que pueden ser daño al consumidor. Ahí es un uso no intencionado, pero razonablemente esperado, ¿no? Prácticamente el consumidor no sabe que esas tintas le pueden dañar, entonces hay que identificar ese tipo de usos también. Hay que identificar también los usuarios para cada producto. Y igual, grupos vulnerables, ¿sí? Nos menciona la ISO 22000. También la norma colombiana para HACCP lo conoce como identificación del uso previsto. Entonces aquí es prácticamente lo mismo del códex. Esta norma sí nos dice quiénes son los sectores delicados que hay que enfocarnos: lactantes, ancianos, embarazadas o los clientes en general. Y también esta norma nos menciona que pongamos atención al uso o el abuso probable, que es prácticamente lo mismo que nos pedía la ISO 22000. Para el paso 3, ¿cuáles serían nuestras evidencias? Pues podemos integrarlas directamente a las especificaciones de materias primas y a las especificaciones de producto terminado, el uso previsto, a generar un apartado dentro de esas mismas especificaciones, o podemos crear un documento aparte donde
nada más describamos el uso previsto, pero hay que ser conscientes, si estamos certificados en FSC 22000 o en ISO 22000, sí hay que incluir los usos, los posibles malos usos y los razonablemente esperados, pero no intencionados, ¿sí? Entonces hay que incluir prácticamente esto en nuestras especificaciones de materia prima o nuestra especificación de producto terminado. El paso 4, en este caso, es la elaboración del diagrama de flujo. Generalmente este paso pues va implícito, ¿no? Porque pues es parte de la operación. Pero, ¿qué nos pide el Codex en este punto? Que lo haga el equipo Hazard, ¿no? Que construya el diagrama de flujo, que abarque todas las fases del proceso. Tenemos que ser muy específicos, colocar todas las etapas del proceso, no dejar ninguna etapa fuera. Por lo mismo, ¿no? de que el paso siguiente es su verificación en sitio. Entonces, aquí nos habla de hacer un diagrama de flujo completo, pero el Codex nada más nos dice que pongamos las fases de elaboración y las fases anteriores y posteriores. Entonces, el Codex se queda muy corto. La FAO nos dice que el proceso, pues sí debe de identificar desde la recepción hasta el despacho final del producto, y también hay que incorporar detalles que sean útiles para identificar los peligros. Obviamente aquí nos dice que no sobrecarguemos el plano, o sea, no hay que poner toda la información de cada etapa, simplemente los detalles claves, ¿no? Y también la FAO nos pide que hagamos un plano esquemático de la planta. ¿Esto que se refiere? También lo conocemos como un layout, ¿no? Prácticamente en este plano esquemático que hay que poner los flujos de personal, dónde están ubicadas las áreas, entradas, salidas. Este sería como un dibujo de su planta. El diagrama de flujo es una cosa y el plano esquemático es otro, pero se complementan según la herramienta de la FAO. La ISO 22000 nos conoce el paso 4, lo conoce como preparación de los diagramas de flujo. Prácticamente aquí nos dice, aquí sí tenemos que cumplir estos incisos. Hay que tomar en cuenta la interacción de las etapas, todos los procesos subcontratados. Este punto fallan mucho las organizaciones porque después es nuevo, es de la versión 2018, pero prácticamente aquí es cualquier proceso que no va a estar dentro de mi planta, pero que yo lo necesito para poder seguir con mi proceso normal o poder terminar mi producto. Entonces, hay que incluirlos en qué etapa tengo un proceso subcontratado. También dónde entran materias primas, ingredientes, materiales de empaque, servicios, en este caso, por ejemplo, agua, gas, luz, ¿no? Y también dónde tengo reprocesos o hago reciclados y dónde salen mis desechos, en este caso, o dónde sale mi producto final o intermedio, subproductos. Entonces, la ISO 22000 es más específica con esta parte de los diagramas de flujo, que también es una herramienta buenísima que nos puede servir para completar nuestra información. Prácticamente también la norma de Costa Rica nos da muchos incisos, ¿no? De la A a la M. Aquí no se los puse todos, pero prácticamente te dice qué poner en el diagrama de flujo. Prácticamente va de la mano con la ISO 22000, pero pues es prácticamente lo mismo. En este paso 4, nuestra evidencia sería el diagrama de flujo del proceso, ubicando las interacciones, las entradas, las salidas, los reprocesos y los procesos subcontratados, que quedaría como algo así, ¿no? Como un ejemplo de este. Muchos les agregan los criterios de operación, temperaturas, es válido, pero con que tenga esta información, pues yo ya estoy cumpliendo con la norma. El paso 5 y el último es la confirmación en sitio del diagrama de flujo. Aquí prácticamente el Codex nos dice que hay que confirmar lo que tengo en mi papel o en mi diagrama de flujo en la hoja con lo que realmente se está haciendo en sitio, ¿no? Entonces hay que confirmar todas las etapas y los momentos de la etapa y hay que modificarlo si es necesario. Esta confirmación está a cargo del equipo de inocuidad o de una persona que conozca prácticamente actividades de elaboración. En este caso, la FAUCI nos dice eh, que, bueno, nos dice lo mismo prácticamente, pero
También hay que comprobar el plano esquemático, ¿no? El layout que ya realizamos previamente. Y hay que hacer una inspección en el lugar, no nada más sentarme y hacer una reunión con el equipo y decir, hoy voy a verificar los pasos preliminares y el diagrama de flujo. No, hay que ir a planta para poder hacer la inspección y verificar que realmente sea exacto y que esté completo, que no me haya faltado incorporar alguna etapa o algún proceso. En este punto, la ISO 22000 nos dice ahora sí que el equipo de inocuidad debe confirmar en sitio los diagramas de flujo y actualizarlos si fuera necesario, cuando corresponda, si es necesario. Y la norma de Costa Rica, perdón, nos dice que el diagrama de flujo que ya hicimos en el paso 4, también hay que verificarlo por los miembros de este equipo, y aquí sí es muy específica que sea durante todas las etapas y el tiempo de operación, de manera que asegure que el diagrama de flujo y los datos es una representación exacta, ¿no? Hay que revisarlo periódicamente, no nos marca una frecuencia, pero generalmente es cada que yo haga algún cambio en mi proceso o incorpore nuevas materias primas, haga una adecuación en planta, una adecuación a la maquinaria, o sea, prácticamente eso, o yo establecer una frecuencia, pues generalmente la ponen de cada año, cada 2 años, ¿no? Pero cada que haya algún cambio hay que actualizarlo. Y en el paso 5, la evidencia sería para la confirmación en sitio, sería la minuta donde describan detalladamente cómo se realizó la verificación de su diagrama en sitio. No nada más poner se verificó el diagrama de flujo tal día, ¿no? Hay que poner qué hicieron, si se dio un recorrido, quiénes asistieron, etcétera, y esta debe estar firmada por el equipo de inocuidado, el equipo HACCP. Y también otra opción que podemos tener como evidencia es pues tener mi diagrama de flujo con comentarios del recorrido y obviamente firmado por el equipo de inocuidad con los datos que corresponden. Ahora sí, para terminar las conclusiones en 5 pasos, pues es importante considerar la base del códex para realizar la implementación de los 5 pasos preliminares. Ahorita yo les mostré 4 herramientas, pero nuestra base es el códex, porque este es, bueno, es internacional. ISO también es internacional, por eso es que está pegada al códex, además de la FAO, ¿no? Entonces, son herramientas que les van a ayudar muchísimo para la implementación de estos 5 pasos preliminares. La segunda conclusión es que existen diferentes fuentes, ¿no? Prácticamente ustedes pueden tomar todas las fuentes que sean confiables para poder complementar su sistema HACCP. Y hay que hacer hincapié en los pasos preliminares no son el análisis de peligros ni el plan HACCP. Vean la metodología de HACCP como en 3 o 4 partes, ¿no? La primera sería la implementación de las buenas prácticas de manufactura. La segunda parte sería mis pasos preliminares. Después sería mi análisis de peligros, y ya que tengo mi análisis de peligros, ya tengo un plan HACCP, que es como un resumen de todo lo que hice previamente. Pero los pasos preliminares no son el análisis de peligros. Ahorita no hablamos nada de análisis de peligros. Entonces, la siguiente conclusión es que antes de los pasos preliminares, lo primero que debemos hacer es adoptar las buenas prácticas de manufactura, las buenas prácticas de higiene o los PPRs que los conocemos en ISO, ¿no? Y por último, debemos de actualizar estos 5 pasos cada que exista un cambio en alguno de ellos y revisarlos periódicamente. Muy bien, y es tiempo de dudas. Los escucho.